Hola, mi nombre es Angélica González y en esta ocasión hablaré sobre el proceso de integración de América Latina y el Caribe. Para comprender en sí el tema es importante primero situarnos en los antecedentes. Como antecedentes tenemos a personajes emblemáticos como fueron los venezolanos Francisco de Miranda, Simón Bolívar, el peruano Juan Egaña, el hondureño José Cecilio del Valle, entre otros. Esto en entre el periodo de 1750 y 1836. En este periodo frases como América toda existe como nación, somos una república de naciones y se convoca una confederación de naciones exhiben las generalidades que dan origen a la tímida integración regional. En términos de agrupación, la idea de asociación confederada en América Latina surge por la preocupación de interferencia y reconquista hegemónica de Europa y América del Norte. Para esto, en 1819 y 1821, mediante la formulación de leyes, dieron origen a una sola república, conocida como la República de Colombia o Gran Colombia, considerada como el primer paso del continentalismo democrático latinoamericano, institucionalizado por el Congreso Anfitriónico Panamá de 1826. Colombia, como país convocante de dicho Congreso, propuso la renovación del Pacto de Unión, Liga y Confederación, la manifestación de los objetivos de la Asamblea, el arreglo de negocios mercantiles y la abolición del tráfico de esclavos. Asimismo, en Centroamérica durante 1823 y 1838, el progreso e integración emerge por las Provincias Unidas de Centroamérica y más hacia el sur del continente americano en 1813. Surge durante una asamblea en Argentina que buscó asegurar la independencia. Dichas asociaciones solo duran una década a comienzos de 1830. El territorio andino se dividió en tres naciones, hoy conocidas como repúblicas, como es el caso de Colombia, Ecuador y Venezuela. Similar situación ocurre en Centroamérica, donde las rencillas entre las 5 provincias que comprenden la Asociación Confederada, entre los países Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, lejos de profundizar la integración territorial, crean enfrentamientos entre las diferentes corrientes políticas, esto entre liberales y conservadores, que en 1838 disuelven la Asociación Confederada Centroamericana y generalizan un clima de guerra civil y división territorial. Estas ideas precursoras de integración en América Latina, a pesar de ser magníficas, carecían de bases y sustentación en la sociedad. La sola creación de gobiernos liberales y estables requería de una sociedad burguesa, infraestructuras capitalistas con buenas vías de comunicación, vínculos de comercio para el momento. Para el momento América Latina solo contaba con una sociedad precapitalista y preburguesa que estableció un modelo de organización política particular en que intervenían formas limitadas y disparejas de distintos actores de la sociedad. Bueno, hasta ahora el proceso de integración no se había concretado, pero pasamos a una segunda fase que tiene por nombre regionalismo cerrado, la primera estrategia de la CEPAL. Los persistentes problemas del atraso económico ante los desbalances de las cuentas externas en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial enfrentan a América Latina a la estrategia conocida como industrialización sustitutiva de importaciones ISI. Y el modelo ISI tiene su razón de ser en el desarrollo de industrias manufactureras con el objetivo de estimular el crecimiento productivo, el empleo y el bienestar social. Con esta estrategia surge en América Latina el viejo regionalismo económico o regionalismo cerrado, que comprendió
el tipo de integración económica regional considerada como la forma para aumentar los restringidos mercados nacionales y disminuir la dependencia respecto a los mercados externos de mayor desarrollo, ante los que se posee la escasa competitividad y con lo que se intercambian bienes primarios y petróleo. Los primeros ejemplos de regionalismo cerrado en América Latina se evidenciaron con la concreción del Mercado Común Centroamericano, MECA, y posteriormente la firma del primer Tratado de Montevideo en 1960, donde se acuerda la creación de Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, aceptada por el Acuerdo General de Tarifas y Comercio GATT, aprobado en 1947. Estos acuerdos formales tienen éxito cuando se observa la recuperación de la tendencia declinante del comercio intrarregional de 1965. Los resultados positivos de la formalización de acuerdos a partir de 1965 y 1979 exhiben el crecimiento porcentual de las exportaciones intrarregionales, tanto como medida del Producto Interno Bruto como de las exportaciones totales. Brasil y México aumentan su participación en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio por su característica de mayores mercados atrayentes para Chile, Paraguay y hasta en algunos casos para todo el sur de Latinoamérica. El problema para la integración económica es la reciprocidad no reconocida, las diferencias entre los distintos niveles de desarrollo industrial existentes entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, países como Bolivia, Ecuador, Paraguay, Honduras, Colombia y Venezuela, países de menor desarrollo relativo. Poseían sectores productivos menos diversificados, aunque este esquema de integración planteó resolver problemas de asimetrías entre economías de mayor y menor desarrollo relativo. El viejo regionalismo no constituyó una respuesta al problema que hizo más vulnerables a los miembros de este acuerdo. Respecto a la región, el problema de la deuda externa ocasionó la contracción de la demanda agregada de cada país latinoamericano, restringiendo las importaciones de bienes extranjeros con la utilización de tipo de cambio devaluado. Esta política cambiaria generó superávit en las cuentas corrientes o balanza comercial de los países latinoamericanos, pero al realizar el ajuste al mismo tiempo, todos los países de la región sin discriminación del comercio intrarregional recíproco y el extrarregional, las exportaciones intrarregionales disminuyeron enormemente, ocasionando la reestructuración de procesos de integración económica. En este contexto, la reestructuración institucional de los acuerdos y convenios formales en la región abrieron espacio para el segundo Tratado de Montevideo en 1980. Con el mismo se reestructuró la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y se creó la Asociación Latinoamericana de Integración, mejor conocida como ALADI. Además, el mercado común centroamericano superó las tensiones por el retiro de Honduras y la guerra del fútbol en 1969 con El Salvador y se reactivaron y replantearon algunas áreas de mercado común que sustituirían el Tratado de Managua. Sostuvieron, a pesar de ser una nueva propuesta de integración económica que plantea el logro de crecimiento y desarrollo económico complementado con el Pacto de Andino. El verdadero problema que hace vulnerables a estos países respecto a los demás miembros de la región son las diferencias entre ellos respecto a su grado de desarrollo y la poca posibilidad de aplicación de los instrumentos económicos para la integración y la dependencia de las exportaciones de materia prima, petróleo, sumado con el shock de petróleo y la crisis de la deuda. Posterior a esto llegamos al regionalismo abierto, la segunda estrategia de la CEPAL. La idea de globalización
introducida en el mundo a mediados de 1970, redujo la posibilidad de manipular los precios para la acumulación de renta, haciéndose cada vez más difícil reproducir condiciones de mercado para retroalimentar el sistema económico en su conjunto. En América Latina los esfuerzos se enmarcan dentro de acciones de impulso de la competitividad internacional de los bienes y servicios que cada país puede ofrecer eficientemente. El nuevo regionalismo orienta la política comercial hacia ajustes que disminuyen las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, combinándose con una política cambiaria pertinente para la promoción de exportaciones que conjuntamente con los acuerdos de integración suscritos en 1950 y 1980 animan la interdependencia económica. A partir de 1989, la apertura del comercio unilateral en la región eliminó los elementos más retroactivos de la política aplicada al capital extranjero, identificándose otras de la promoción como el trato no discriminatorio de inversionista externo. En primer lugar, para la época, los países latinoamericanos se integran ya no para obtener ganancias estáticas como la creación o desviación del comercio que en el pasado regionalismo cerrado hacían viable la integración por su beneficio de mediano y largo plazo. Ahora se integran para obtener ganancias en términos de eficiencia derivadas en la mayoría de competencia con la creación de economía de escala y el estímulo de las inversiones nacionales y extranjeras por la aplicación de los mercados. Un ejemplo de esta situación fue la establecida con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, y es obvio que existían particularidades que hicieron diferentes este proceso de interrelación respecto al que se dio con el resto de América Latina. En el caso de México, suscripción del Tratado de Libre Comercio junto con su ingreso al Acuerdo General de Tarifa y Comercio GATT, sustituyó a consolidar la orientación a liberación comercial unilateral y consolidó el acceso que México tenía al mercado de América del Norte, a pesar de que este acuerdo de integración económica mostró los mismos problemas respecto al tratamiento especial y diferenciado. El regionalismo abierto constituyó al introducir la propuesta de transformación productiva con equidad. Al respecto, el impacto de la eficiencia en el proceso de integración señaló en primer lugar que los bienes y servicios comercializados debían ser aquellos cuyos costos de producción fueran cada vez menores. El regionalismo abierto de la CEPAL propone que lo importante no es la eliminación de la desviación del comercio en sí, sino la posibilidad de preferir la integración con los socios naturales en mejor situación económica. El nuevo regionalismo propuso que al momento de suscribirse un acuerdo se debía preferir a aquellos países que estén en mejores condiciones, con los cuales ya existan relaciones comerciales, y aplicar aranceles pertinentes al resto de países o economías que no sean miembros de acuerdos, acompañadas de la coordinación de las políticas macroeconómicas que constituyeran en la transición de la integración económica. El regionalismo abierto impulsó la creación o madurez de acuerdos de integración que contemplaron las relaciones comerciales entre socios naturales con deficiencias productivas. Los acuerdos suscritos representaron un marco general que involucró la eliminación de restricciones a las prácticas comerciales, producto de reformas para solventar el desbalance de la crisis de 1980. Es así como a comienzos de 1990, como reacción a la conformación de la Unión Europea y a los resultados de las rondas de Uruguay y del GATT, Estados Unidos plantea la Empresa de las Américas en 1990 como estrategia de inserción internacional, conocida desde 1994 con el área
de libre comercio para las Américas. El ALCA poseía importancia para 2003 como nueva estrategia de regionalismo económico en el mundo general. Posterior a los antecedentes históricos, es importante mencionar que América Latina ha intentado crear durante más de medio siglo un área de libre comercio regional sin haberlo logrado hasta el momento. No obstante, existe un elevado número de acuerdos que han alcanzado una liberación muy amplia de sus aranceles y disponen de las disciplinas necesarias para su efectiva aplicación. Desde hace varias décadas, muchos países latinoamericanos se han propuesto como objetivo la profundización de sus acuerdos comerciales a través de la convergencia. Entre los primeros antecedentes encontramos el Tratado de Asociación Latinoamericana de Integración ALADI de 1980 y de manera menos pretenciosa otros acuerdos comerciales que prevén cláusulas especiales para la utilización como originarios de insumos de terceros países no miembros del acuerdo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, tanto la LADI y en menor medida los restantes acuerdos no han logrado en la mayoría de los casos aún implementarla. A pesar del tiempo transcurrido, es difícil aún definir un patrón de contenidos y la estructura de una eventual negociación de convergencia en el entramado comercial vigente entre los países de la región. Pese a ello, existen coincidencias de que el tema de los regímenes de origen exige ser abordado y formar parte de cualquier proyecto de integración y convergencia de los vínculos comerciales de la región. La actualización de los regímenes de origen es clave para implementar o promover de manera eficiente y competitiva los encadenamientos productivos regionales conformados a partir de la libre circulación y utilización de insumos originarios de un conjunto de países más amplio que los que se vinculan con el único acuerdo comercial, en los que hoy se produce así un peculiar entrecruzamiento y superposición de acuerdos que, de un lado dividen el comercio preferencial y de otro liberan totalmente los mismos productos entre sus miembros, pero sin existir una libre circulación en igualdad de condiciones. Adicionalmente, en los acuerdos que se negocian nuevas disciplinas y sus alcances se expanden más allá del intercambio de bienes, ampliando y abordando temas vinculados con inversiones, servicios, compras estatales, servicios financieros, telecomunicaciones, entre otros. En este contexto, definir un denominador común del contenido de un acuerdo para avanzar en la convergencia no es tarea simple. Y bueno, esto nos lleva a analizar la integración, que tiene más ventajas que inconvenientes. En su concepción originaria, la integración se considera un factor inductor de cambio y de solidaridad según el modelo europeo. Sin embargo, esta visión no parece tan directamente reflejada en la mayor parte de los procesos posteriores que algunos autores han llamado postliberales. En el marco de estos nuevos procesos de integración se ve con escepticismo el modelo europeo por la situación de crisis en la que se encuentra. En el ámbito social, gran parte de tal iniciativa de integración o cooperación regional tienen una meta común, la lucha contra las desigualdades y la promoción de la cohesión social. Para conseguirlo, los mecanismos de solidaridad tienen que estar bien establecidos. El proceso de construcción europea requirió de medidas de acompañamiento para hacer frente a las desigualdades sociales como las políticas de cohesión. La integración puede favorecer esa acción conjunta para disminuir las brechas sociales entre países, como ha ocurrido en la Unión Europea. El problema es de nuevo el coste de esas medidas correctoras y la voluntad y la capacidad de los países latinoamericanos en asumirlo. Bueno, el peso del liberalismo sigue siendo determinante en la resolución de las agendas de las distintas sobreregiones. La integración no se ha convertido en instrumento útil para la resolución de los problemas concretos entre los gobiernos. No es la prioridad de la ejecución, aunque su peso en la narrativa
En la narrativa, en los discursos políticos en todos los países y en la retórica institucional es muy importante el sentido político del regionalismo latinoamericano. Apunta a una diversificación de opciones que terminan debilitándose frente a los retos regionales. Alianza del Pacífico, dinamismo desde opciones pragmáticas. La Alianza del Pacífico es una plataforma estratégica como reza su sitio de internet. Su objetivo, avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, impulsando el crecimiento económico y la competitividad entre los integrantes que contribuyan a superar las desigualdades socioeconómicas y favorecer la inclusión social, convertirse en plataforma de articulación política y proyección al mundo, especialmente hacia la región de Asia-Pacífico. Es por tanto un mecanismo de integración económico que espera a contribuir al crecimiento de la región con inclusión social. Constituye la iniciativa de integración regional latinoamericana que más atención ha traído dentro y fuera de la región en los últimos años. Gran parte de su éxito está en sus resultados concretos obtenidos en pocos años desde su creación. Pese a la persistencia de obstáculos y cuestiones pendientes en materias de acceso al mercado y tarifas arancelarias, el mundo está hoy más integrado debido a la nueva generación de acuerdos regionales comerciales, inversión extranjera y cooperación. América Latina no es una excepción a esta realidad que viene a enriquecer su identidad regional, si bien la multiplicación de foros de integración y concentración regional se ha acentuado en los últimos 15 años sin que esté clara la complementariedad entre todas ellas a los mecanismos más consolidados. OEA, Mercosur, SICA, se han sumado otros recientes, CELAC, UNASUR, la Alianza del Pacífico, configurando un escenario de geometría variable en el que coexisten procesos de distinta naturaleza y diferente apoyo, uno más ideológicos y otro más prácticos. Y es así como hemos llegado al último punto y no el menos importante, que es la hiperglobalización en crisis. En los últimos 15 años la economía mundial ha experimentado una serie de perturbaciones económicas, geopolíticas y sanitarias de gran magnitud. La crisis financiera internacional de 2008-2009, las tensiones económicas entre los Estados Unidos y China a partir del 2017, la pandemia de enfermedad por coronavirus COVID-19 a partir del 2020 y el actual conflicto en Ucrania. La conjugación de estas perturbaciones ha debilitado a la globalización como motor de crecimiento mundial. Desde este modo, dos variables cruciales de la hiperglobalización de los años 1990 y 2000, a saber, el comercio y la inversión extranjera directa, han mostrado un bajo dinamismo tras la crisis financiera. La desaceleración del comercio y la IED en los últimos 15 años obedece a factores de diversa índole. Entre ellos destaca el creciente conflicto entre las relaciones económicas entre las principales potencias y especialmente entre Estados Unidos y China, que se encuentran embarcados en una intensa competencia económica y tecnológica a consecuencia de una consecuencia directa de esto es el debilitamiento que viene sufriendo desde hace varios años el sistema multilateral del comercio. Por otra parte, las notables transformaciones económicas ocurridas en China desde la apertura de su economía a finales de los años de 1970 han terminado por reducir su dependencia del comercio exterior. En efecto, gracias a un suficiente proceso de sustitución de importaciones, hoy China es capaz de producir diversos insumos que anteriormente debía importar, mientras que el aumento del poder adquisitivo de su población ha hecho que su proporción creciente de su producción se oriente al mercado interno.
Las masivas perturbaciones ocasionadas por la pandemia y el conflicto en Ucrania han puesto de relieve la escasa resiliencia de las redes mundiales de suministros. En respuesta, algunas de las principales economías mundiales están emprendiendo iniciativas de política industrial que podrían llevar a una importante reconfiguración de las cadenas globales de valor en los próximos años. En este contexto, la economía mundial parece atravesar una transición desde el orden neoliberal establecido tras el fin de la Guerra Fría hacia un nuevo orden geoeconómico, caracterizado por una mayor conciencia de los riesgos que plantea la interdependencia económica en materia de seguridad. Por todas estas razones, el comercio más propicio para la diversificación productiva y exportadora en un contexto mundial en el que las principales potencias económicas buscan avanzar en sus propios procesos de regionalización comercial y productiva, resulta indispensable volver a impulsar el proyecto de integración económica regional, avanzar hacia una creación de un mercado regional integrado a través de una convergencia progresiva de las distintas agrupaciones sobre regionales es indispensable no solo para generar escalas eficientes de producción y promover procesos de diversificación productiva y exportadora, sino también para lograr una mayor autonomía en sectores estratégicos. Este último objetivo ha adquirido una particular relevancia a la luz de las perturbaciones sufridas por las cadenas mundiales de suministros a partir de la pandemia y las crecientes tensiones geopolíticas. Y bueno, en conclusión, como hemos visto hasta el momento, para el proceso de integración de América Latina y el Caribe, nos remontamos desde personajes principales como Simón Bolívar, que tenían esta ideología o esta idea de unificarlo para tener beneficios como naciones. Es algo que a la fecha ha quedado varado, no se ha concretado en su totalidad. Esto debido a la fragmentación política, mercados pequeños, inseguridad regional, rivalidades internas y externas, la vulnerabilidad ante conocimientos globales. Y bueno, ¿y por qué buscan la integración América Latina y el Caribe? Ya que esto ayuda a los países a superar desventajas de escala, atrae la inversión extranjera, amplía las bases para el acceso a los mercados y otorga estabilidad, otorga mayor influencia en foros globales, oportunidades para cooperación funcional, bienes públicos y regionales, y puede apalancar la seguridad regional. Y bueno, esto es un camino largo hacia la integración. Se desarrolló desde 1950, 1980, la industrialización, bueno, y hemos tenido diferentes procesos económicos como fue la industrialización por sustitución de importaciones, el regionalismo de la primera generación, desarrollo hacia afuera en 1980 al 2009, la inserción de la economía internacional, la apertura comercial, la inversión extranjera, el regionalismo abierto. Y bueno, ¿qué hay hoy en exportación en materias primas con bajo valor agregado? En su mayoría, esto ha imposibilitado también que Latinoamérica haya llegado a un mayor alcance económico. Y bueno, esto que trae problemas, trae falta de enlaces críticos, demasiadas reglas de origen, costos de cumplimiento, la cadena de valor, falta de competitividad, sistema, infraestructura, talento, tecnología, clima de negocios, industrialización limitada. Y bueno, y la geografía y altos costos logísticos. Y aquí también entra la voluntad económica, como en algún momento lo mencionamos. Esto sí es importante también para poder concretar, en dado caso, la integración entre los países latinoamericanos. Necesitamos menos fragmentación y más multilateralismo. Y en el caso del COVID-19 o la pandemia del coronavirus, se ha presentado como un gran conflicto adicional el conflicto de Estados Unidos y China, o Ucrania y Rusia.
Esto que trae factores impacta en factores en el comercio y en las inversiones globales, principalmente para América Latina. Esto genera una reconfiguración de las cadenas globales de valor, la relocalización próxima, que es el nearshoring, que esto que hace que las empresas a raíz de la pandemia hayan cambiado la localización y se hayan acercado a los grupos de consumo o a las personas, a los consumidores primarios, por decirlo. Estas estrategias en cuanto a mercancías y servicios que genera pues cambios en la cadena de valor, que es más corta, más resiliente y más robusta. Esto podría ser también favorecedor para América Latina en dado caso. ¿Cómo se está pensando en los países apalancar la creación económica bajo la vía de integración? Bueno, las nuevas disciplinas, el comercio electrónico, la competencia, las compras gubernamentales y el servicio de transparencia. Esto podría ayudar a América Latina, reteniendo y atrayendo nuevas inversiones para aprovechar las oportunidades del nearshoring, fortaleciendo el ambiente local de negocios favorables, fortaleciendo la capacidad institucional para enfrentar la tarea, revisando los incentivos, la inversión y la propuesta de valor, desarrollando nuevos talento humano, digital y multilingüístico, desarrollo productivo y promoción de exportaciones, la aceleración y la integración de los mercados digitales regionales. No es tarea fácil, pero es indispensable para lograr la integración de América Latina y el Caribe, y lo cual nos estaría beneficiando en gran parte.